Espía águila que desciende. Parte 3 del trabajo. En 1794, Fray Servando Teresa de Mier desmintió la tradición guadalupana. En un sermón público, pronunciado desde el púlpito de la Colegiata del Tepeyac, ante el arzobispo de México, Alonso Núñez de Haro, el alto clero y lo más significado de la sociedad de esos días, aseveró, entre otras cosas, que la Virgen se había aparecido en la capa del apóstol Santo Tomás y no en la de Juan Diego. De esta manera el oriundo de Monterrey, Nuevo León negaba la tradición guadalupana. Por estas afirmaciones, fue arrestado en el convento de su orden. Privado de sus libros, papel y tinta, impidiéndosele, además, escribir acerca del tema en cuestión y sobre cualquier otro asunto. Núñez de Haro se ensañó con él, pues hizo que se predicara en todos los templos contra el joven doctor y mandó publicar un edicto condenatorio. Además, sin oírlo en defensa, lo condenó a 10 años de reclusión en el convento de Las Caldas, cerca de Santander, a perpetua inhabilitación para enseñar, predicar y confesar y a la privación del título de doctor. Hacia finales del siglo XIX, el episcopado mexicano, con excepción de Monseñor Eduardo Sánchez Camacho, obispo de Tamaulipas, tramitó ante el Vaticano la coronación de la imagen guadalupana. El obispo tamaulipeco jamás estuvo de acuerdo con sus homólogos en lo concerniente a la coronación. Aunque este prelado era el principal opositor de dicho proyecto, no era el único. Esto nos lo confirma el jesuita José Gutiérrez Casillas, autor de Historia de la Iglesia en México, quien nos dice: los enemigos de la aparición, a su vez, remitieron a la misma Santa Sede las objeciones consabidas, puestas en latín, amén de innumerables cartas, y hasta una gente que litigase en su favor. Véase que Gutiérrez Casillas habla de enemigos de la aparición, lo cual indica que no era uno, sino muchos los sacerdotes opuestos a la coronación de la imagen. Jesús Amaya, autor del libro La Madre de Dios, nos muestra el contenido de una carta que Eduardo Sánchez Camacho le envió al obispo de Querétaro, el 13 de abril de 1887. En la misiva queda de manifiesto su antiaparicionismo y su oposición a la coronación de la guadalupana. Veamos parte de su contenido. Quisiera yo tener la paz y bondad de espíritu de usted y de mis otros hermanos del episcopado, para obrar del mismo modo que ellos lo hacen. Pero tengo la desgracia de fijarme en varias relaciones de un asunto antes de resolverme por la afirmativa o la negativa, según el caso sea. Y eso me ha pasado en lo de la coronación de la imagen del Tepeyac. Ahora que recibo su expresada amable, está impresa mi pastoral contra esa coronación. De manera que no puedo retroceder en el campo que tomé desde el año pasado que comuniqué al señor Labastida, y de lo cual ese Ilma no hizo aprecio, y puede haya hecho bien. No quiero, hermano mío, que usted me dé la razón, ni pretendo me tenga lástima por las tristes consecuencias de mi conducta. No quiero que mañana o pasado me digan que no es verdad el evangelio que predico, como no lo es la aparición del Tepeyac. Además de la oposición de un importante sector clerical, que rebatía el mito guadalupano, los promotores tuvieron que resolver el siguiente problema. La imagen de la Virgen ya tenía corona, como lo muestran todas las copias realizadas por centenares de pintores hasta entonces, y el propio Nican Mopolwa. Por ello, muchos argumentaban que no podían coronar en la tierra lo que ya Dios había coronado en el cielo. Para tener una idea de cómo comenzó a resolverse este penoso asunto, lo invito a analizar la carta que el abad de la basílica, Antonio Plancarte y Labastida, le envió a Carrillo y Ancona, obispo Yucatán, en la que le comentaba sobre la maravillosa desaparición de la corona. El día que publicaron en el Nacional 23 de enero de 1887, que no debía ser coronada la imagen porque Dios ya la había coronado, estaba yo meditando en esta singular teoría, cuando llegó el fotógrafo con las pruebas de las fotografías que había sacado 3 días antes, 20 de enero, ante el cabildo, abierto el cristal. Cuando el superior de la abadía advirtió que en las nuevas fotografías quien, al siguiente día, 24 de enero, lo acompañó a la basílica, en donde no vieron rastro alguno de la corona guadalupana. Sorprendente el ingenio católico. ¿No cree usted? Como dicha maniobra dejaba a la Iglesia Católica mal parada, el 30 de septiembre de 1895 se levantó un acta notarial, certificada por los pintores Gonzalo Carrasco S.J. y por Salomé Pina, quienes dieron fe de que jamás existió la diadema en la imagen. Pero, como nada hay oculto que no haya de saberse, el pintor Rafael Aguirre confesó, en su lecho de muerte, que el autor de la eliminación de la corona de la Virgen fue su maestro José Salomé Pina, obviamente, por riguroso encargo del clero, que deseaba consumar la coronación de la Virgen.
¿Tuvo conocimiento el Vaticano del tejemaneje del clero aparicionista mexicano? ¿Llegaron a la Santa Sede noticias de lo que hizo el pintor Salomé Pina por mandato del alto clero mexicano? Por supuesto que sí, pero como el culto guadalupano ha representado desde siempre una importante entrada de recursos a las arcas de la Iglesia, el Papa León XIII no tuvo más remedio que autorizar el nuevo oficio de la Virgen y su respectiva coronación. A continuación, el breve pontificio expedido en Roma, el 8 de febrero de 1887. Se nos ha presentado la relación de que todos los fieles de la nación mexicana veneran desde hace mucho tiempo con singulares muestras de piedad y confianza a la bienaventurada Virgen María bajo el título de Guadalupe, y con mucho empeño desde el año 1740 habían suplicado al Cabildo Vaticano que la imagen célebre en prodigios, fuese condecorada con corona de oro, pero que las circunstancias civiles de México habían sido tales, que hasta ahora no ha podido tributarse este solemne obsequio de culto y devoción. Al presente, empero, los arzobispos y obispos de la nación mexicana, secundando los deseos de los fieles que les están encomendados, en la ocasión en que nos vamos a celebrar el 50º aniversario de nuestra primera misa, habiéndonos rogado con muchas instancias que para el próximo mes de diciembre les demos facultad de decorar a la supradicha imagen con preciosa diadema, en nuestro nombre y con nuestra autoridad hemos acordado acceder a esta súplica. En virtud de nuestra apostólica autoridad, por el tenor de las presentes, concedemos que el arzobispo de México, o uno de los obispos de la nación mexicana elegido por él, en cualquier día del próximo mes de diciembre, y observando lo que por derecho debe observarse, imponga solemnemente en nuestro nombre y con nuestra autoridad la corona de oro a la mencionada imagen de la bienaventurada Virgen María de Guadalupe. Tras la coronación, que tuvo lugar en los años de dictadura de Porfirio Díaz, Sánchez y Camacho sufrió brutal acoso por parte de sus compañeros de vocación. Jesús Amaya refiere que los jerarcas católicos solicitaron el apoyo del dictador Díaz para silenciar al prelado de Tamaulipas. Observe las palabras de Amaya. Perseguido entonces por las autoridades civiles y eclesiásticas, renunciado, se retiró casi en la miseria a su quinta del Olvido, simbólico nombre, donde continuó recibiendo los lancetazos de los aparicionistas. Desde el lugar de su retiro, Sánchez y Camacho escribió una carta al periódico El Universal, el 23 de agosto de 1896, rebatiendo al obispo de Yucatán y al periodista Trinidad Sánchez Santos. Veamos algunos fragmentos de esta importante carta que pone a nuestro alcance Leoncio Garza Valdez. Los primeros, los indios, siempre han de buscar a su Tonantzin, madre de Huitzilopochtli, no a la madre de Jesucristo. Los demás que no saben leer, tampoco saben la doctrina cristiana y seguirán yendo donde vaya la gente. Se escandalizan los que, siendo ilustrados, tienen miedo al clero, o viven del clero. Se escandalizan los que no creen en la aparición. Estos se escandalizan de ver lo que me ha pasado y lo peor que me espera. Juzgo que hay un corto número que cree sinceramente en la aparición del Tepeyac y debe respetarse su candor y sencillez. Aunque ciertos escritores católicos han señalado que en el ocaso de su vida, el obispo tamaulipeco reconoció su error públicamente, lo cierto es que, como lo afirma Pablo G. Macías, jamás se retractó de sus escritos. Este autor afirma que en los últimos días de su vida se le oyó decir a menudo: nunca como hoy estoy más seguro del engaño y explotación que sufre mi pueblo, a causa de la farsa guadalupana. Las controversias consignadas en los párrafos anteriores, así como la que se libró en nuestros días, cuando Schulenburg y otros clérigos negaron la existencia histórica de Juan Diego y las supuestas apariciones guadalupanas, dejan en tela de duda aquello de que en México la guadalupana es símbolo de unidad nacional. De acuerdo a lo analizado hasta ahora, podemos aseverar que lo único que la guadalupana ha originado es desavenencia, ruptura y enfrentamiento entre los clérigos de la Iglesia Católica, quienes defienden el culto guadalupano no por convencimiento, sino por los más de 10 millones de dólares que, según la revista Impacto, cada año percibe la Basílica de Guadalupe, solo por concepto de limosnas. Ya va apareciendo la verdad, ¿no les parece? Hasta pronto.